Nos encontramos con el doctor Manuel Becerra Vilches. Doctor, gracias por atender a Turbo Noticias. Y bueno, estamos ya en la recta final de esta campaña. ¿Cómo va la campaña, doctor? Gracias. Mi agradecimiento a Turbo Noticias y a ustedes también por esta oportunidad. Y sí, efectivamente, ya la campaña electoral pues está llegando a su punto final, ¿no? Este 11 de abril, el día de la elección. En esta última fase hemos redoblado los esfuerzos, fundamentalmente en la provincia de Cajamarca y las dos provincias del sur, como son San Marcos y Cajabamba. Ya en los 2 meses anteriores hemos tenido la oportunidad de poder visitar las 13 provincias de nuestra región para realizar el trabajo político, presentando nuestras propuestas, asumiendo compromisos con las diferentes organizaciones también de nuestra región de Cajamarca. Y sí tengo la satisfacción de poder haber notado que a donde llegamos nuestra propuesta es bien recibida, nuestros compromisos también asumidos son de agrado de la población y esperamos que este 11 de abril pues la población me favorezca con su voto, ¿no? Para poder ser su representante ante el Congreso. El pueblo quiere conocer sus principales propuestas, doctor. Es importante que lo dé a conocer. Claro que sí. Como una directiva a nivel nacional en nuestro partido Alianza para el Progreso, los candidatos al Congreso hemos priorizado 3 aspectos fundamentales en nuestras propuestas: reactivación económica, salud y educación. Son las 3 áreas en las que se han priorizado las propuestas. En el primer caso, reactivación económica, bueno, pues toda la población del Perú sabe que como consecuencia de la COVID-19, 6 millones de peruanos han perdido su trabajo y han quedado en el desamparo económico, tanto ellos como sus familias. Entonces es preciso que tanto el gobierno central como a través del poder legislativo, que es el Congreso, se tengan que tomar medidas de reactivación económica que sean efectivas en el corto y mediano plazo. En ese sentido, ¿no? Como Manuel Becerra y específicamente como candidato para Cajamarca, pensando en Cajamarca, tenemos algunas propuestas que tienen que ver con la reactivación económica. Entendiendo que la reactivación económica es un tema que se logra a través de 2 canales. El primero, que es responsabilidad estricta del Estado, del gobierno, que es el incremento del gasto público, el incremento de la inversión pública, que es ingreso económico directo para la sociedad y genera un movimiento también inmediato. Y la segunda línea es promoviendo la inversión privada, que también es fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido tenemos nosotros algunas propuestas directas, pensando en Cajamarca, como por ejemplo el proyecto de ley, ¿no? Aprobar una ley que hemos denominado la Ley de Promoción de Inversión en Agricultura y Agroindustria. En esta ley lo que se pretende es que el gobierno, a través de los canales correspondientes, proporcione al pequeño y mediano agricultor préstamos blandos, con intereses bajos y largo periodo de pago, insumos y asesoramiento técnico. Pero lo más importante de este proyecto de ley es que se pretende implementar un fondo económico administrado por el Ministerio de Agricultura y Riego para la ejecución exclusivamente de proyectos de infraestructura y desarrollo agrario, ¿no? Proyectos como canales de riego, reservorios, microreservorios, cosecha de agua, mejoramiento ganadero, en fin, todos los proyectos que tengan que ver con infraestructura y desarrollo agrario, para que de esa manera se pueda mejorar la situación de la agricultura en nuestro país, en el entendido de que los 2.2 millones de agricultores, el 75% de esta población es una agricultura una agricultura familiar de subsistencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si a estos agricultores que ejecutan ese tipo de actividad, la agricultura familiar de subsistencia, pues se les da la oportunidad de poder mejorar sus ingresos a través de esta actividad tan importante. Otra propuesta es también pensando en Cajamarca, en el sentido de que es preciso también el tener que incentivar otras actividades económicas tan importantes como el turismo, ¿no? Claro.
partiendo de una realidad. El 85% de los atractivos turísticos más importantes de Cajamarca y del Perú en general son propiedad privada. Entonces, al ser propiedad privada, ningún nivel del Estado puede invertir directamente en poner en valor estos atractivos turísticos. Y justamente lo que se busca con esta propuesta es que estos atractivos turísticos más importantes se pongan en valor para que puedan ser efectivamente utilizados, explotados para la actividad turística. Entonces, la propuesta concreta en este sentido es una ley, ¿no?, que permita, a través de la modalidad de alianza público-privada, que el Estado pueda invertir en la puesta en valor, de estos atractivos turísticos, para que de esa forma se desarrolle todo el clúster económico que tiene que ver con el turismo. Agencias de viaje, guías de turismo, artesanos, vendedores de artesanía, restaurantes, hoteles, agencias de transporte, ¿no?, de tal manera que podamos en el mediano plazo lograr que la actividad turística desarrolle. En uno de los aspectos importantes que mencioné hace un momento está en la promoción del gasto público, es decir, el incremento de la inversión pública para una inyección económica directa a la población, ¿no? En ese sentido también tenemos que partir de un punto, ¿no?, y que lo he vivido con mi experiencia como alcalde durante los años 2015 al 2018. Lamentablemente, en estos últimos años, nuestros representantes, nuestros congresistas, han olvidado el ejercicio pleno de una función importantísima del congresista, que es la función de representación. La función de representación no es solamente venir una vez al mes con plata del Congreso a sentarse en una oficina o visitar una comunidad. La función de representación, entendida en el amplio sentido de la palabra, consiste en que el congresista, a través de su experiencia y con su conocimiento, pueda apoyar, promocionar, llevar de la mano, si quieren decirlo, a nuestras autoridades locales, como alcaldes provinciales, alcaldes distritales, autoridades regionales, a tocar las puertas y hacer gestión para destrabar los proyectos de desarrollo más importantes para nuestro país, ¿no?, específicamente para Cajamarca. Cajamarca hace 30 años espera la construcción de la presa del Chonta. Hace 20 años espera la construcción de la carretera Cajamarca-Ciudad de Dios. Hace 15 años espera la construcción de la carretera longitudinal de la Sierra. Hace 12 años Cajamarca provincia espera la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, esa situación no puede seguir así. Cajamarca no puede seguir quedando en el olvido y con el desdén de las autoridades del gobierno central. Entonces, es responsabilidad de nuestros representantes en el Congreso el tener que ejercer esta función de representación de manera plena para poder lograr destrabar y gestionar con nuestras autoridades esos proyectos importantes y generar así también un ingreso directo a la economía de Cajamarca para poder también hablar de reactivación económica. En el caso de la presa del Chonta, por precisamente ejemplo. Precisamente sobre sí, la presa, ¿qué propuesta tiene? En el caso de la presa del Chonta sí tengo una propuesta específica para este proyecto, que es tan necesario para Cajamarca, que va a proveer 11 millones de metros cúbicos al año para producir agua potable. Estos 11 millones de metros cúbicos al año va a permitir cubrir el requerimiento actual de Cajamarca y proyectado a 50 años en el futuro, no solo para Cajamarca, sino Cajamarca, Viacanoa, Baños del Inca, Jesús y parte de la Encañada. Entonces estamos hablando de un proyecto que va a cerrar la brecha de acceso a un servicio tan importante como es el agua potable. Y los 34 millones los 34 millones de metros cúbicos restantes que capta la represa del Chonta, o que captaría la presa del Chonta, van a ser utilizados para duplicar la superficie de hectáreas bajo riego en Cajamarca. Entonces, este proyecto está durmiendo el sueño de los justos. En el 2018, luego de un trabajo que hicimos desde la municipalidad, desde el 2015 al 2018, para poder rescatar ese proyecto que estaba en los sótanos del Ministerio de Economía, actualizarlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Vizcarra viene en mayo del 2018
y dice, bueno, yo soy ingeniero hidráulico, he construido muchas presas en mi vida, páseme, alcalde, inmediatamente el proyecto al gobierno central. Se lo pasamos, lo pasó al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura lo ha pasado al PGESA, no sé por qué, y el PGESA ha declarado que no es de prioridad para Cajamarca. Pero y otra sí vez, es prioridad. Por supuesto. ¿Qué es lo que más necesita Cajamarca ahora? El 30% de la población de Cajamarca no tiene agua potable. Baños del Inca, nuestro atractivo turístico más importante en Cajamarca, no tiene agua potable. Entonces, es un proyecto importantísimo. Que lo ¿no? tiene que luchar usted en el Congreso. Exactamente. ¿Y cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que a través de una ley, porque así lo especifica nuestro marco normativo, se apruebe la creación de la Autoridad Autónoma de la Presa del Chonta, que es un organismo público descentralizado, con autonomía financiera, administrativa y de gestión, que se tiene que encargar de todos los aspectos concernientes a este proyecto, aspectos técnicos, legales y la ejecución misma, de tal manera que formemos un organismo específicamente hecho para la construcción y operación de la presa del Chonta, ¿no? Y que dependa este organismo público descentralizado directamente de la Presidencia y el Consejo de Ministros, de tal forma que ya no es un proyecto más que esté en el Ministerio de Agricultura, sino es un proyecto específico con una unidad ejecutora que es la autoridad autónoma, y su ejecución sería en ese caso sí ya prioritaria. Experiencias en el Perú tenemos muchas, ¿no? Una, por ejemplo, última, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima, que ya está por inaugurar dentro de poco la segunda fase del metro de Lima, ¿no? Entonces, un organismo de esa naturaleza para que pueda ejecutarse este proyecto en el menor tiempo posible. Además, usted ha sido ya alcalde provincial, conoce cómo se deben encaminar los proyectos, ¿no? O sea, ya no llegaría como recién aprender. Y yo creo que eso es importante. Claro. Mira, el Perú y específicamente Cajamarca ya no está pues para improvisación. Se necesita de gente que conozca del aparato público, que conozca de gestión pública y que ese conocimiento se vea volcado en lo que mencionaba hace un momento, en el ejercicio pleno de la facultad de representación, con nuestros alcaldes distritales, con nuestros alcaldes provinciales, con nuestro gobernador regional, ¿no? Creo que solo así vamos a lograr que Cajamarca, por lo menos en algo, ¿no?, pueda iniciar a solucionar sus problemas más grandes. Usted también es empresario en el sector educación. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué propuestas? Seguramente tiene varias, pero algunas, doctor. Sí, de manera general, sí. ¿ya? Porque hay muchos temas específicos. Pero de manera general, por ejemplo, vemos que el sector educación, bueno, todos sabemos, todo el Perú sabe que nuestra educación es una de las más bajas de América Latina y probablemente del mundo, y que los presupuestos que destina el gobierno central para el sector educación son de los más bajos que hay en el mundo, no solamente en América Latina. En los últimos 10 años, el porcentaje del Producto Bruto Interno dedicado al sector educación está entre el 3 y el 4%. Entonces, la propuesta general, ¿no?, es que ese presupuesto, durante los próximos 5 años, a través de la ejecución de la Ley Anual de Presupuesto de la República, ¿no?, sea incrementado paulatinamente hasta llegar al 9% del Producto Bruto Interno. De tal forma que, al incrementar ese presupuesto en ese nivel, que no es el óptimo, claro. Si nosotros hablamos de países desarrollados de Europa, por ejemplo, hay países que destinan el 40% de nosotros queremos llegar al 7, al 9. Al 9 del PBI. La idea es llegar al 9% en esta fase, porque también hay que pensar que subir pues de 4% a 40% claro, no podemos hacer esa descabellada propuesta, sería totalmente irresponsable, ¿no? Pero sí, a través de una reestructuración del presupuesto público, llegar en 5 años al 9%. ¿Qué va a permitir este 9%? Mejorar infraestructura, implementación o equipamiento y calidad docente. Y al hablar de calidad docente, estamos hablando de un aspecto que es fundamental, que no es la capacitación, que no es solamente la selección del personal docente, sino que también consiste en tener que remunerar al docente de una manera justa,
Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Muy buenos docentes que bien podrían dedicar el 100% de su trabajo a la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, como no tienen una remuneración adecuada, se ven obligados a desarrollar 2 o 3 actividades y descuidan su actividad primigenia, que es el ejercicio de la docencia. Entonces, en ese sentido, se tiene que garantizar la calidad docente a través de una remuneración justa, ¿no? Justa y que cubra su necesidad. Y en eso sí también se tiene que ejercer otra de las funciones importantes del congresista, que es la fiscalización. Claro, ¿qué son las funciones del congresista? Fiscalizar, una principal. Claro, la fiscalización. A través de la fiscalización, cerciorarse que los planes que presenta el Ministerio de Educación en lo que se refiere tanto a la parte técnica como a la parte económica se cumplan. Justamente ayer estaba yo revisando unas estadísticas del Ministerio de Educación y corroboré esa información con el Ministerio de Economía, y resulta que, por ejemplo, en el año 2019 el Ministerio de Educación ha ejecutado solamente el 32% de su presupuesto. Ni la mitad, claro, la tercera parte del bajísimo presupuesto, ¿no? Y el 70%. Pues ahí es donde debe entrar el congresista a fiscalizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque además de tener un presupuesto bajo, que no se ejecute, peor, pues, ¿no? Ahí no importa tanto el gasto, sino la calidad del gasto. ¿En qué se tiene que gastar ese dinero público? Entonces es importantísimo ese tema de presupuestos. Otro aspecto también importante que tiene que ver con el sector educación es el tema de la reforma universitaria. Me parece muy bien, y esa es una opinión que compartimos al seno de Alianza para el Progreso también, que la reforma universitaria haya iniciado con la aprobación de la actual y nueva ley universitaria desde el año 2014, fundamentalmente a través de la SUNED. Pero hay algunos aspectos que se tienen que ajustar. Por ejemplo, como consecuencia del proceso de licenciamiento, muchas regiones de nuestro país han quedado desabastecidas de servicio universitario, de oferta universitaria. Han cerrado universidades. Porque exactamente, además de cerrar universidades, SUNEDU no empezó el proceso de reforma universitaria con un diagnóstico que indique qué carreras son las más requeridas en cada una de las regiones, para que en base a ese diagnóstico pueda ir mapeando, ¿no?, la oferta universitaria en cada una de las regiones. Entonces resulta, por ejemplo, que hay regiones como Cajamarca en donde no hay universidades que ofrezcan algunas carreras importantes para el desarrollo y que son muy requeridas, no tanto por el estudiante o el padre de familia, sino por el mundo laboral. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un vacío que hay que corregir. ¿Crear nuevas universidades? No necesariamente, pero sí ampliar la oferta educativa, ¿no? Partiendo de ese punto, ¿ya? Me parece también importante reforzar la labor de la SUNEDU para que SUNEDU se convierta en un organismo estrictamente técnico e imparcial y garantizar a través de SUNEDU la calidad universitaria. El proceso de licenciamiento no garantiza calidad, garantiza condiciones mínimas para funcionar, no garantiza calidad. Lo que sí garantiza calidad es la acreditación y certificación universitaria por carrera. Claro. En ese sentido, también ese es un planteamiento nuestro, se tiene que hacer una modificación ahí a la ley universitaria para que la certificación y acreditación universitaria por carrera sea obligatoria, no voluntaria como es ahora. Yo hubiera preferido que la ley consigne obligatoriamente la certificación y acreditación universitaria antes que el licenciamiento, por ejemplo, porque la acreditación y certificación sí te garantiza estándares de calidad internacionales. ¿Proyectos de ley para modificar la ley universitaria o para mejorarla? Mejorarla, más que modificarla, porque el fondo de la ley universitaria, como te decía al inicio de esta pregunta, es fundamental. O sea, es fundamental. Necesitábamos de una reforma universitaria, pero hay que encaminarla,
¿no? por el camino correcto. Así es, doctor. Estamos ya a escasas semanas de qué decirle a la población. Bueno, a nuestros hermanos y hermanas de Cajamarca, simplemente mencionarles que Cajamarca y el país no está para improvisaciones. Se necesita gente con experiencia, con conocimiento del aparato público, con conocimiento de gestión pública, para poder encaminar conjuntamente con nuestras autoridades locales y regionales el desarrollo de los proyectos más importantes para Cajamarca. Y algo importantísimo también, que este 11 de abril la población se informe. Felizmente ahora estamos en la era de las comunicaciones y de la información y pueden tener acceso. Que revisen fundamentalmente la trayectoria de los candidatos, si tienen alguna sentencia, si tienen alguna parte oscura durante toda su trayectoria, y que también se informen referente a sus propuestas y posiciones y compromisos asumidos, para que este 11 de abril podamos emitir un voto seguro, un voto inteligente, un voto de conciencia, y no caigamos nuevamente en lo que hemos caído en experiencias anteriores, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les invoco para que este 11 de abril marquen la A para presidente, la A para congresista y escribir el número 1 de Manuel Becerra, que no los voy a defraudar. Gracias, doctor. Los vamos a seguir convocando, porque también es nuestra misión de informar a la población para que vayan conociendo, pues, como usted dice, y se va a elegir dentro de poco, pues, el destino del Perú con nuevas autoridades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias también.